Muy bien, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva clase de Historia de la Psicología en el marco del dictado de la asignatura en el 2020, en nombre de la cátedra. Nuevamente estamos aquí para abordar un tema. El tema que nos concierne el día de hoy es Historia de la Psicometría. Bien, es la historia, una breve historia que refiere a cómo ha ido evolucionando un poco el desarrollo de los instrumentos y cuáles han sido las investigaciones para tener como objeto de estudio las formas en las cuales se puede medir las facultades y las capacidades en las personas. Obviamente se pueden ir dando cuenta que es una historia que está muy vinculada a lo que es la historia de la psicología aplicada. Esto es cómo la psicología pasa o se abre de alguna forma de ser una ciencia pura, bien una ciencia que queda en lo teórico o que queda en el laboratorio para la academia, para empezar a volcarse hacia lo práctico, bien hacia su aplicación en diferentes campos que hacen al humano en general. Bien, nos vamos a organizar de la siguiente forma. Vamos a empezar por hacer algunas pequeñas menciones sobre la noción de inteligencia, que es un concepto, es una facultad que nos va a acompañar a lo largo de la clase. Vamos a ir mencionando algunos antecedentes de personas, de autores que están en la base de lo que ha sido la teoría de la evolución y el impacto que esto ha tenido históricamente en la psicología como ciencia. Vamos a recorrer algunos personajes vinculados al desarrollo de instrumentos de medición. Vamos a hablar de algunos fenómenos de tipo social que acompañan esta historia. Y vamos a ir echando un poco con algunos temas ya tocados en diferentes clases, en las primeras clases. En las clases que acompañan van junto a esta, al caso va la psicología de la Gestalt y el funcionalismo, que son clases que ya están a disposición de ustedes. Y finalmente, bueno, vamos a cerrar un poco dejando un poco el panorama de cómo llegamos hasta nuestros días con la idea de inteligencia y de las pruebas en psicología. Bien, aquí con nuevo escenario, ¿sí? Un Power que me acompaña aquí de fondo. La idea es que tenga un fin ilustrativo, didáctico, que pueda más o menos orientarse y guiarse en el transcurso de la clase. Ya lo que están viendo en pantalla es un poco, y empezamos por esta diferenciación entre la psicología pura en términos de ciencia y la psicología aplicada. Ustedes ya tienen conocimiento, ya han escuchado la clase concerniente a la psicología experimental de Wundt, la primera escuela formal de psicología que fue el voluntarismo, y cuál fue un poco su fin, su objeto de estudio y su metodología. Este es un claro ejemplo de lo que fue la psicología como ciencia pura, ¿sí? En una academia, en un laboratorio, buscando encontrar las características generales de, digamos, por así decirlo, de la conciencia, que cuando digo generales me refiero a no cómo se presenta la conciencia en cada persona, sino la conciencia en general. Y esa va a ser una de las principales diferencias entre lo que es la psicología como ciencia pura y la psicología diferencial, que vamos a ver ahora, que tiene que ver con la medición de ciertas facultades que hacen a las diferencias individuales. Y a su vez, eso va muy de la mano con la diferencia de esta psicología pura o ciencia más académica con lo que va a ser la psicología aplicada, que en contacto con la clase de funcionalismo ustedes van viendo que ha sido una escuela cuyos aportes llevaron a el desarrollo de este campo de la mano de William James y finalmente quizá uno de los autores más prometedores en ese momento, Hugo Münsterberg, abriendo el plano hacia los campos jurídicos, laboral, forense, clínico, etc. Así la utilidad de la psicología. Entonces esa es una diferencia básica que ustedes tienen que tener presente, ya que permite ubicar escuelas, permite ubicar temas, permite ubicar funciones de la psicología, y al día de hoy sigue siendo una diferenciación importante para poder hacer. Y a partir de acá vamos a poder entender cómo los test, ¿sí? Las pruebas, lo psicométrico, contribuyó un poco a esta diferenciación. ¿Sí? Vamos un poco inclusive a arribar en un contexto donde tranquilamente enganchan con la clase de funcionalismo. Bien, aclarada esta diferencia, vamos a contextualizar un poco el tema que vamos a ver hoy. Nosotros vamos a abordar
la noción de inteligencia y cuáles fueron las primeras pruebas para su medición. Como ya hablamos en la primera clase, la psicología como ciencia que se fue desarrollando se ha visto propulsada muchas veces, quizá la mayor parte de las veces, por demandas o necesidades que no surgieron necesariamente de adentro de la psicología, sino que ha sido un contexto o han sido factores ajenos a la psicología las que han estimulado a la psicología como ciencia para desarrollar determinados temas o determinados recursos o instrumentos. Y este es un claro ejemplo, ¿sí? La educación, tal como la conocemos, la educación formal, nivelada, sobre todo la escolar, primaria, secundaria, a nivel inicial, no siempre fue como es hoy, ¿sí? No siempre existieron los grados, primer grado, segundo grado, tercer grado, quinto año, cuarto año, sino que hubo un momento en la historia durante mucho tiempo donde la educación era algo no sistematizado, ¿sí? No registrado, que quedaba más en manos de ciertas figuras que se ocupaban de la educación particular de los infantes, de los niños, de las niñas, pero no existía una institución que albergara formalmente y tuviese un esquema tan claro como lo tenemos al día de hoy. Esas transformaciones tienen lugar justamente hacia el siglo XIX, ¿sí? En Europa, en Francia y después expandiéndose hacia otros países, donde justamente lo que se buscó es esto. El Estado buscaba regular la educación, sistematizar la educación, nivelar la educación, ¿sí? Que se formalizara, que todos tuvieran acceso a la educación y poder tener así un sistema más claro sobre qué educación impartir. Ahora bien, ahí aparece el primer problema o la primera demanda, que es, bueno, rejuntamos un montón de niños y de niñas que han recibido educaciones de diferentes lados en diferentes momentos, con diferentes capacidades, y de repente nos vemos en la necesidad de nivelarlos para que reciban la misma educación. En ese contexto es que apareció la necesidad y la demanda por parte del Estado de diferenciar los niveles intelectuales. Esto es la capacidad intelectual que iba presentando cada uno de estos niños y estas niñas y de los infantes. Principalmente a fin de ¿qué? A fin de diferenciar a aquellos que estaban en un nivel intelectual normal de aquellos que presentaban algún tipo de retraso, partiendo de la idea de que aquellos que presentaban algún tipo de retraso mental debían ser separados para recibir una educación especial a fin de no entorpecer la educación que recibían aquellos que tenían un nivel intelectual normal. Todo esto, imagínense, en un contexto donde una sociedad cada vez más industrializada y más competitiva buscaba formar una mano de obra mucho más preparada. Bien, entonces ahí aclaramos un poco el primer panorama, ¿sí? Que es un contexto, fíjense, ¿sí? Un contexto educativo donde de repente hace falta tener en claro una nivelación para lograr una educación más formal, más equilibrada y respondiendo a presiones de tipo educativas que, bueno, hasta nuestros días han ido evolucionando de formas diferentes y hoy ya no se presenta esta disociación según los niveles intelectuales en los cursos, hay un montón de recursos más que válidos. Pero imagínense, además, que, y esto es importante, ¿sí? Suena antiguo, pero es algo que había pasado en el momento, no corresponde a esta filmina, sino que voy a adelantarme un poco, no. Bueno, después vamos a ver la filmina, lo comento ahora. Si recuerdan la figura de Philippe Pinel, ¿sí? Un célebre médico que, acuérdense, fue el primero en propulsar un tratamiento más humanizado para todo lo que fue trastornos mentales, lo que hasta aquel entonces se entendía como alienación. Siguiendo esa tradición, un médico llamado Esquirol, lo vamos a ver luego en una filmina, fue al que se le atribuye haber podido separar y diferenciar alienación o locura, mencionadas en aquel momento bajo esos nombres, de lo que era retraso mental. No es lo mismo un déficit cognitivo o intelectual en la capacidad de razonamiento que síntomas propios de algún trastorno mental severo, como puede ser un trastorno del estado de ánimo, un trastorno emocional como la bipolaridad o una psicosis con sintomatología psicótica, alucinaciones, delirio, desorden del comportamiento, repito, que un caso de retraso mental. ¿Sí? Son cuadros significativamente distintos. Y Esquirol fue el primero en hacer esa diferenciación, no es lo mismo. Y a su vez, no solamente permitió diferenciar
a las personas con retraso mental, sino a su vez propuso la posibilidad de que podían ser estimulados y recibir un tipo de educación, contención y apoyo que les permitiese sobrellevar y en muchos casos sobreponerse o potenciar un poco las capacidades disminuidas, ¿sí? Entonces, en ese contexto ya había una diferenciación respecto de qué era el retraso mental y no era metido en la misma bolsa que lo era la alienación, la locura, trastornos mentales y demás, que hasta ese entonces sí lo era. Acuérdense, iba todo a los asilos, ¿sí? No había diferenciación en ese sentido. Entonces, a este médico se le atribuye esta gran contribución. Ahora sí, vamos a meternos con uno de los personajes más relevantes para esta clase, y es la figura de Francis Galton. Nació en Inglaterra, bien, en 1822, fallece en 1911. Hay dos elementos fundamentales, contextuales, para considerar cuando hablamos de Galton, tenganlos presentes. Uno, era inglés, ¿sí? ¿Por qué esto es importante? Por la tradición filosófica que manejaba. Dos, era el primo, ni más ni menos que de Charles Darwin, bien, el biólogo naturalista que generó la teoría de la evolución, por lo menos fue el que la desarrolló a pleno basándose en los trabajos de Lamarck y de Spencer. Entonces tengan en consideración, cuando estudian a Galton, en tener estas dos cosas presentes. La tradición inglesa filosófica, que ustedes ya conocen cuál es, la empirista, ¿sí? Basada en los principios de Hume, de Locke y compañía. Y por otro lado, el ser cercano a Darwin, por lo tanto estar muy cercano a la teoría de Darwin y la propuesta de Darwin en ese momento respecto de la evolución de las especies y los mecanismos involucrados en su teoría. Bajo esas ideas nos va a ser mucho más fácil entender cuál fue la noción de inteligencia que tenía Francis Galton y cuál fue la propuesta para medirla y hasta qué punto llegar con la medición de la inteligencia, esto es, hasta qué consecuencia social se podía llegar a través de la posibilidad de medir la inteligencia. Enfoquémonos en el primer punto, la tradición inglesa empirista. Estar en sintonía con esa tradición implicaba, en este caso para Galton, considerar que la inteligencia tenía que ver con la agudeza con la que las personas se representaban el mundo. Esto es, era básicamente una postura vinculada a la percepción a través de los sentidos, ¿sí? Las ideas son representaciones generadas por los sentidos. Acuérdense, aquello que consideramos verdadero, lo que es genuino, es producto de la experiencia, de lo empírico, lo que nos revelan los sentidos. Entonces la inteligencia no iba a ser ni más ni menos que la capacidad para representarnos lo más fielmente posible el mundo a través de los sentidos. Bien, esa va a ser la noción de inteligencia de Galton. Además, va a ser una noción de inteligencia única. ¿Qué significa esto? Tenemos una inteligencia. Lo destaco porque cuando vemos un poco la actualidad de la psicología, o más llegados a nuestra época, vamos a ver que hay propuestas de inteligencias varias o múltiples. Entonces, primero, hablamos de una inteligencia única, de que además tiene que ver con la capacidad de representarnos el mundo en términos de agudeza sensorial, y además, y acá un poco ya la influencia de Spencer y de Darwin, esta inteligencia es de carácter hereditario, se hereda. Bien. A su vez, y partiendo de la concepción de inteligencia que Galton tenía, fíjense cómo es importante conocer la definición de inteligencia, la forma que él va a proponer de medir la inteligencia consta de una serie de pruebas que él desarrolló que tenían que ver justamente con medir la agudeza sensorial. Por lo tanto, eran pruebas de tipo sensorio-motriz. ¿Sí? Eran pruebas, por ejemplo, la capacidad de una persona de diferenciar entre dos pesos bastante similares cuál era más pesado. La capacidad de distinguir el umbral, ¿sí? De conexión o de separación de dos puntos que se van acercando, algo semejante a lo que veíamos en la clase de psicofísica. La capacidad de visualizar algún tipo de objeto, hasta qué punto se puede diferenciar dos objetos o pasarse uno. La capacidad de distinguir un sonido, esto es, se da un sonido con determinado nivel, con determinado volumen, se va disminuyendo y en qué punto esa persona deja de percibir un sonido o hasta qué punto lo sigue percibiendo.
¿Bien? Son todas pruebas de carácter sensorio-motriz, ¿sí? Que evalúan la capacidad de sentir, de percibir a través de los sentidos. Y de esa serie de pruebas, una batería de pruebas, no solamente una, sino una batería de pruebas, se concluye la capacidad intelectual de la persona. Esta aproximación a la inteligencia lo ubicamos hacia los fines del siglo XIX y va a ser muy importante, dijimos nosotros, la influencia de Darwin. Vamos ahora un poco con este personaje. Fíjense, medición de las diferencias individuales, vocación por la medición, base hereditaria de la inteligencia, esto de la inteligencia se hereda. Diseño de pruebas de tipo sensorio-motrices, eran todas pruebas dirigidas a evaluar la capacidad de percibir con los sentidos. Vocación por la medición, ese es un poco, desde el punto de vista biográfico, cómo llega Galton a estar interesado en las pruebas de inteligencia, y básicamente era porque le encantaba medir, ¿sí? Van a encontrar que tiene trabajo respecto de la medición del clima, tiene trabajo respecto a cartografía, esto es la confección de mapas. Tenía una pasión por la medición y es en ese entonces, en ese sentido, que se aboca a las diferencias individuales. Y ahí está un poco lo que mencionábamos recién, una gran diferencia con teóricos como puede haber sido Wundt, ¿sí? Que no buscaba las diferencias individuales, entonces no buscaba estudiar cómo se presenta la conciencia en una persona a diferencia de otra persona, sino a partir del estudio de varias personas, cómo se presenta la conciencia en los seres humanos. Bien, ¿qué es la conciencia y cuáles son sus elementos? No las diferencias individuales. Entonces, Galton en ese sentido es un poco el padre de lo que es la psicología diferencial, la diferencia, sus elementos diferenciados entre las personas. Ven aquí, ¿sí? El cartelito que refiere a Darwin, sí que no se puede obviar. Bien, influencia de la obra de Darwin, que no era ni más ni menos que el primo de Francis Galton. Mencionemos a Darwin. ¿Por qué mencionamos a Darwin? Primero, por su relevancia en la historia de la ciencia, no puede ser dejado de lado. Segundo, porque para nuestra ciencia, la psicología en particular, tiene mucha relevancia. Ha influido en más de una rama de la psicología y en más de una escuela de la psicología. En algunos tiene una influencia más marcada, en otros menos. ¿Bien? Primero, Darwin es un ejemplo de lo que nosotros vemos o se considera en creatividad como que ninguna idea es producto 100% en términos de novedad de una sola persona. Una idea es producto de un constructo de conocimiento, de una acumulación de conocimientos, donde quizás aparece una persona que, sumando o aportando su punto de vista, además uniendo otros puntos de vista o dando una vuelta de rosca, logra generar una obra que marca un quiebre por su impacto en el momento en el cual lo hace, por la capacidad de redacción, por los contactos, por lo que fuere, ¿sí? Sin quitarle mérito a esa persona por también haber tenido alguna idea al respecto. ¿A qué hago mención con esto? A que Darwin parte de las ideas de Jean Lamarck y de Spencer, entre otras personas, que quizás son los más significativos, donde ya se manejaban algunos conceptos vinculados a cómo evolucionan las especies en el ambiente, cómo se heredan ciertos rasgos que se dan en el ambiente y que hacen a la supervivencia de determinadas especies a la hora de encontrar alimento o a la hora de sobrevivir a los peligros. Hay un peso en la herencia, ¿sí? Que hace que queden determinadas especies y otras no logran sobrevivir. Y además, un poco la idea de Spencer, y esto es muy importante porque influye en varias teorías, de lo que se llamó asociacionismo evolutivo. ¿Sí? Es el término que ustedes van a encontrar en el material, y tiene que ver con los siguientes. Para los seres vivientes, aquellas conductas que tienen como resultado en el ambiente algún tipo de consecuencia placentera, tienden a permanecer entre los comportamientos de ese ser viviente, en tanto que las que no encuentran una consecuencia placentera tienden a desaparecer o a no repetirse. ¿Sí? Este proceso de asociación, basado en la ley de contigüidad, es muy, muy importante porque, viendo la clase de mi colega Rocío, van a encontrar que dentro de los funcionalistas, casi entre el funcionalismo y el conductismo, Thorndike, bien, fue un teórico que generó la ley del efecto, donde justamente lo que afirma parte de la idea de Spencer, ¿sí? Aquellos comportamientos que tienen un efecto bien placentero, satisfactorio en el ambiente,
tienden a mantenerse y a sobrevivir, ¿sí? en las conductas aprendidas por una persona, en tanto que los que no encuentran esa respuesta tienden a ser dejados de lado o no se repiten. Y a su vez también va a ser algo muy presente en el conductismo operante de Skinner, que está justamente asentado sobre los aportes de Thorndike y la ley del efecto. Entonces, es muy importante el aporte de Spencer, y partiendo de estas ideas, de estos aportes, es que Darwin genera y da lugar a su gran estudio, sabemos, con sus viajes, su observación de los ambientes y de las especies, y genera la famosa teoría de la evolución, el origen de las especies. Y acá les puse yo, no sé si se llega a ver, los dos conceptos principales que ustedes tienen que manejar, ¿sí? Un poco de Darwin, que es la supervivencia del más apto, esto es, aquel espécimen, el ser viviente que presente ciertas características, ¿sí? fenomenológicas por las cuales permite responder mejor al ambiente, tiene más probabilidad de sobrevivir que aquellos que no presentan esas características, y a su vez, por lo tanto, va a procrear y a ir heredando un poco esas características las generaciones que le siguen. Un poco ese es el proceso justamente de selección natural, ¿sí? La supervivencia de aquellas variaciones en características de las especies que hace que sobrevivan determinados seres, otros no, y así van cambiando los fenotipos y se va generando un poco la evolución. Fíjense ustedes, la influencia de Darwin en la psicología. La psicología diferencial, obviamente, ¿no? Por la importancia de estudiar esas diferencias individuales que hacen a la posibilidad de adaptación. La psicología del desarrollo, como la de Piaget, ¿no? La idea de evolución y de adaptación al ambiente como una forma de desarrollo de las capacidades de la persona, pasando por diferentes estadios a medida que se va madurando. Y acá mencionamos justamente el conductismo, acá está mencionado Skinner, les comentaba recién. Whewell, ya lo vamos a ver cuando veamos conductismo, es otro teórico conductista de corte más bien fisiológico, pero que era bien darwinista. Y en el caso del funcionalismo, claramente la figura de William James. ¿Sí? Acá ya pueden tener una referencia a la clase de funcionalismo, donde William James, buscando justamente la aplicabilidad de la conciencia, en el sentido de cuál es la practicidad de la conciencia, en qué sentido es un elemento de adaptación al medio, en qué sentido nos sirve para adaptarnos y para sobrevivir. Bien, desde ese punto de vista es que el funcionalismo aborda la idea de conciencia, muy influenciado por la teoría, bien, de Darwin sobre el evolucionismo. Bien, hechas estas menciones sobre Darwin, volvemos un poco a Francis Galton, ¿sí? ya mencionado, ya conocido. ¿Por qué? Porque Galton era de la idea de que la inteligencia se heredaba, ¿bien? Y a partir de la idea de que la inteligencia se hereda, va a ser uno de los principales promotores de la idea de cómo hacer desde el punto de vista social para aumentar la probabilidad de que se hereden inteligencias o niveles intelectuales superiores y se genere así una sociedad mejorada, lo cual ya traza un poco los principios de lo que ustedes van a encontrar en el material y van a sentir nombrar en algún momento como eugenesia. ¿Sí? Es un tipo de filosofía social que busca justamente esto, realzar las capacidades interviniendo, ¿sí? Socialmente o de forma artificial, teniendo algún tipo de intervención, de forma de que prevalezcan los rasgos mejorados y desestimulando, digamos, o desalentando la procreación de aquellos rasgos no mejorados o no deseables o lo que fuese. ¿Sí? Obviamente es una postura filosófica y social que ha dado lugar a muchísimas controversias, lo vamos a ver más adelante, y que tuvo mucho auge en Estados Unidos y, bueno, obviamente también en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial y en otras sociedades en muchos momentos, pero ha dado lugar a mucha violación de derechos humanos, a catástrofes sociales y a muchas injusticias de tipo humanas. Pero Francis Galton es uno de los que está en esa génesis de esa forma de entender la herencia y justamente trasladando las ideas de Darwin hacia el plano social, ¿sí? Hacia el plano de las personas en sociedad y en la forma que entendía él de mejorar la sociedad o llegar a una sociedad mejor. Bien, entonces hasta ahí. Antes de seguir, recapitulemos la importancia de Darwin
como familiar y obviamente como cercano en su momento a Francis Galton, con esta idea de herencia, de selección natural y de evolución, y la importancia del empirismo como algo que marcó su forma de entender la inteligencia y por lo tanto la forma de evaluar la inteligencia como capacidad. Hicimos una mención un poco breve sobre la teoría de Darwin, sus principales aportes y cuáles son un poco sus antecedentes, quizá los más mencionados, Lamarck, ¿sí? Francés, naturista, y Spencer, ¿sí? Un teórico muy importante. Continuemos entonces, seguimos sobre la línea de Galton. ¿Por qué está mencionado acá Franz Gold? ¿Sí? Ya conocido por ustedes, está en la clase de fisiología, ¿no? de lo que va hacia la psicofísica y la fisiología, porque hasta el momento, hasta ese entonces, hasta cuando Francis Galton publica su primera prueba de la inteligencia mediante exámenes y demás, una de las formas que más se había difundido a la hora de medir las capacidades presentes en las personas había sido la frenología de Gall, que hoy sabemos que fue muy criticada, muchos de los enunciados eran de tipo falso, pero que tuvo su vigencia en algún momento y tuvo algunos aciertos también, ¿no? Recordando, acuérdense, fíjense que era la idea de que según diferentes zonas bien del cráneo ubicamos diferentes funciones y a su vez las prominencias, aumentos o las depresiones en esa zona del cráneo nos hablaban, nos daban la pauta de si esa capacidad estaba aumentada o se encontraba disminuida. Hasta tal punto que, fíjense acá, tenemos un poco la idealización, esperanza, tenemos de todo, ¿no? Intelectuales y afectivas, ¿no? Tenemos de todo tipo de capacidades, razonamiento, memoria. Acá está la ubicación, digamos, el mapa de la mente, y allí en una foto ustedes pueden apreciar un dispositivo que era esto, ¿sí? Que es una especie de casco lleno de compases que medían con mucha precisión esas prominencias o esas depresiones, ya que no se trataba, no se imaginen que estamos hablando de bultos visibles o de hundimientos visibles, sino que eran sutiles, por eso un instrumento de alta precisión para poder medirlo. Y hasta ese entonces era un poco una de las teorías vigentes a la hora de medir las capacidades que ya venía caducando, y Francis Galton viene a hacer una propuesta distinta, ¿sí? Que finalmente no iba a dar resultado porque la agudeza sensorial no es la base de la inteligencia. Sin embargo, su propuesta de una batería de pruebas a la hora de medir la inteligencia como capacidad intelectual era válida, sobre todo el esfuerzo por reunir varios casos o varios estudios e intentar sacar un poco la prueba de carácter universal. Acá lo que ven en pantalla, ¿sí? es lo que comentaba recién, ¿sí? Aquel médico que bajo la influencia de Pinel, que acuérdense que había hecho un gran esfuerzo por recolectar información de los comportamientos que presentaban los internados, logró diferenciar que una cosa es retraso mental y otra cosa es locura o alienación, llamado así en aquel momento, y eso también permite que aquellas personas con retraso mental no estén encerradas en un asilo o en un manicomio, y tener una idea de qué era el retraso mental. Justamente, repito, es lo que los estados tomaron como búsqueda de su diferenciación para una mejor educación respecto de aquellos que presentaban un nivel intelectual normal. Bien, ¿qué pasó un poco con la propuesta de Francis Galton? Sí, acá nos remontamos hacia aproximadamente fines del siglo XIX, primera década del XX. Aparece otra figura, y es la de Alfred Binet. Antes de hablar de Binet, la pregunta es, bueno, ¿qué pasó con la prueba de Galton? ¿Tuvo éxito? ¿No tuvo éxito? Hay otra persona que está en escena, que es James Cattell, que es importante porque traslada la prueba de Galton a Estados Unidos, y allí en Estados Unidos recibe el primer, vamos a decir, cachetazo, ¿sí? A la hora de que cuando la prueba de inteligencia de Galton, basada en la agudeza sensorial, es sometida a validación, a ver si realmente hay una correspondencia entre la capacidad intelectual y la agudeza sensitiva, esas pruebas fracasan, ¿sí? Hay una serie de investigaciones que muestran la falta de correlación entre una prueba y otra, ¿sí? Podía dar muy mal en una prueba de agudeza
visual y muy bien en otras pruebas y no se entendía esa falta de correlación interna de la prueba, o a su vez también el hecho quizá casi evidente de que una persona podía dar muy mal en agudeza visual y en agudeza auditiva, sin embargo tenía una gran capacidad de razonamiento, haber tenido éxito en algún tipo de ambiente académico, resolutivo o lo que fuere, donde quedaba demostrada su capacidad intelectual, sin embargo daba mal puntaje en la escala de Galton, ¿sí? Entonces, esa serie de contradicciones, más la que después el mismo Galton recibe también en Inglaterra, justamente porque era cuestión de tiempo para que los estudios dieran mal, hace que la prueba de Galton comenzara a ser desestimada, ¿sí? Se pierde un poco la fuerza de la vocación por la psicología diferencial, por lo menos momentáneamente. Y en ese contexto aparece la figura de Alfred Binet.